Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Bárbara Muñoz de Cote. Es licenciada en Arquitectura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, con estudios recientes en Antropología del Arte por el Laboratorio Transdisciplinario de Investigación y Reinvención de la Ciudad de México. En su práctica profesional ha participado en proyectos de carácter interdisciplinario, desde la arquitectura, el urbanismo, interiorismo, producción artística contemporánea, pedagogía crítica y gestión cultural. Actualmente dirige Arquitectura de lo Invisible, laboratorio transdisciplinario de creación de proyectos artísticos sociales urbanos que se deriva de la problematización de nuestra forma de producir arte, cultura y arquitectura. Beneficiaria del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico PECDA en Jalisco, dentro de la categoría de Jóvenes Creadores, con el proyecto Manual de lo No Ciudadano. En paralelo, es productora de la exposición La imagen puede contener, de Ismael Rodríguez en el Museo Espacio de Aguascalientes, y Chimino Barba, Another California, de Diego Martínez en el Museo Cabañas, incluyendo diseño museográfico y plataformas de montaje. Como artista, ha participado en exposiciones colectivas y en paralelo es responsable de la gestión de exposiciones como Prometeo, Quetzalcóatl, Acrópolis, Después del Jardín, en el Museo Raúl Anguiano, el Hotel Demetria y el Museo Cabañas. Su perfil como docente se remite a su experiencia compartida en el PAB UNESCO ITESO, Haciendo Barrio, e impartiendo cátedra en la Escuela Superior de Arquitectura ESARC, en la Licenciatura de Arquitectura e Interiorismo. En 2016 fue miembro del proyecto El Cerro del Cuatro, Edificando desde la Adversidad, incluido en la sección de la selección oficial de la Bienal de Venecia, archivo digital que muestra Reportando desde el Frente, curada por Alejandro Aravena. También charlamos con Ismael Rodríguez, artista transdisciplinario con formación en arquitectura y performance, cofundador de Merma Editorial y del Centro de Diseño del extinto Instituto de Artesanía Jalisciense. Ha sido profesor invitado de la Universidad Central del Ecuador, el Instituto Metropolitano de Diseño y la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Nacional de Brasilia. En 2020 impartió la cátedra de Curaduría y Museología Crítica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En la actualidad se integra a la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico del Monterrey, donde imparte creación artesanal, instalaciones efímeras, filosofía, historia, teoría y crítica del diseño. Es director de Neocraft y como creador ha realizado residencias artísticas y exposiciones en China, Guatemala, Ecuador y Brasil. Miembro del colectivo No Design, acreedor en el 2018 del Galardón de la Comunicación y Contribución Cultural Internacional por la exhibición PECMEX del Reino Medio al Centro de la Luna, en el marco de la Semana de Diseño de Beijing. En el 2019 obtuvo con México Capital Design The Most Popular Trend Award de la Semana de Diseño de Shohun. Durante el 2020 fue seleccionado dentro del programa Horizontes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, así como el programa Creadores de Paz del Fondo Regional de Cultura y las Artes del Centro Occidente. Actualmente presenta su primera exposición individual en México, titulada La imagen puede contener, en el Museo Espacio de Aguascalientes. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a Bárbara y a Ismael con nosotros. Están en un espacio muy especial, que es el Museo Espacio en Aguascalientes, y nos van a contar de una experiencia muy increíble que tiene todo un proceso que los ha llevado a este cierre tan increíble de una exposición. Entonces, bienvenidos, Bárbara e Ismael. Gracias. Adelante ustedes. No sé si ustedes quieran que sea, no sé si nos quieran contar un poquito cómo fue el proceso antes de llegar a la exposición y luego el cierre. Ustedes dirigen, ¿sale? Bienvenidos. Gracias de nuevo. Gracias, Rocío.
Bueno, pues estamos acá desde el museo, que es nuestro último proyecto, yo como productora y bueno, Ismael como artista, pero en sí los dos trabajamos de la mano todo el proceso de esta exposición que se llama La imagen puede contener. Y pues la historia ahora sí que empieza en el 2018 cuando ya fue casi 3 años. Entonces es un proceso muy largo, pero muy interesante el cómo se concibió esta exposición, porque se hizo, toda la producción se hizo a la par de la creación por parte de Ismael. Entonces fue un acompañamiento yo como productora, que en este caso los dos hacemos la labor de diseño de montaje al mismo tiempo de la creación de las piezas. Cuando invitan a Ismael en el 2018, bueno, a finales, le pide la directora de Museo Espacio hacer toda una exposición, una propuesta expositiva de sitio específico. Sí, y tal cual, ¿no? Mi trabajo no se conforma por un cuerpo que se encuentra en almacén, sino que en la medida que viajo o que cambia el formato del espacio donde se van a presentar las piezas, hay una adaptación. Entonces, siempre partimos de la lectura. Y cuando empezamos a dialogar Bárbara y yo sobre las complejidades y también las posibilidades que nos ofrecía Museo Espacio, teníamos que partir necesariamente de la definición, ¿no? de cada una de las salas y también la forma en la que nos interesaba segmentar cada uno de los muros, los espacios y sobre todo decidir si nos íbamos a muro, ¿no? que era como la aproximación más convencional, o arriesgarnos y trabajar como siempre nos ha gustado, que es colgando cosas, ¿no? que es hacernos la vida imposible y sobre todo ocupar las salas de una forma en la que nosotros nos sintiéramos más a gusto, pero también que hubiese un aprendizaje en la medida que nosotros avanzábamos con la obra. Entonces, tal cual, creo que una de las formas en las que podemos presentar la exposición es como una investigación abierta, en la que estos casi 3 años de desarrollo hubo mucha lectura, mucha revisión de textos, mucha crítica, mucho debate también en cada una de nuestras cátedras y desde luego maquetas, análisis, bocetos, la réplica por computadora que hizo Bárbara de Museo Espacio, que de no haber sido por eso, la pandemia nos hubiera interrumpido el proceso creativo, ¿no? Entonces, vimos cómo se potenció el hecho de que contáramos con un modelo 3D que al mismo tiempo nos daba pauta de qué escala de obra tener, en qué remates hacer proyecciones, si teníamos que escalar las imágenes y sobre todo echar mano de los archivos que ya existían y pensar en los materiales que necesitábamos para conseguir los efectos que procurábamos. Ay, wow. Y fue muy interesante, pues al momento de que nos piden, bueno, le piden a Ismael la exposición de sitio específico, pues los dos con formación en arquitectura, fue pues involucrarse como desde que te presentan el terreno, ¿no? Entonces, aquí está tu terreno, entonces empiezan a proyectar. Y en este caso, todo el proyecto de museografía pues también se hizo a la par de la creación de cada pieza, de la producción artística, y siempre hubo una correspondencia muy interesante de la producción artística junto con las decisiones de cómo se montan o cómo se presentan las piezas. Tenemos, por ejemplo, piezas de cerámica que van colgadas, la mayoría de la exposición va suspendida al techo. Pero regresando un poquito como estas piezas de cerámica, o sea, la decisión de que tuviera ciertos orificios la pieza, era en relación a cómo se iba a hacer el sistema de montaje, ¿no? Entonces, esa relación es muy interesante porque hay como una congruencia así total, ¿no? Del proyecto. Y bueno, pues la peculiaridad de aquí de Museo Espacio es que anteriormente era una nave del ferrocarril
Wow. Ferrocarriles de México, entonces se conserva esa estructura industrial Era el taller de carpintería mecánica. Ah, wow, qué bello. Entonces, toda la estructura que se ve acá atrás es muy industrial y fue lo primero que nos llamó la atención, ¿no? Claro. Ismael, en otros ejercicios de montaje y exponiendo su obra, pues siempre tenía esta cuestión de quiero suspender, y bueno, pues creo que por eso nos entendimos muy bien, porque, y más con el espacio, ¿no? Con toda la oportunidad de suspender y pues tomar como ese nivel de riesgo, ¿no? O sea, Claro. no es el mismo control el que tienes en piso o en muro al que tienes en las alturas. Aquí tenemos alturas de aproximadamente, o sea, la más baja ha de ser del lecho bajo de las estructuras como de 6 metros, 6 metros 20 y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues también requiere, ya no puedes trabajar con andamio, o sea, tienes que trabajar con grúa. Hay muchísimos pues, riesgos que tienes que minimizar con el estudio de montaje. Entonces, bueno, a consecuencia de la pandemia, todo el planteamiento del diseño del montaje y cada decisión pues se hizo en un modelo tridimensional, pues que obviamente no, sí conocimos mucho el espacio y todo eso, pero no dejas de trabajar en otra escala, ¿no? Que es la escala de la pantalla. Claro. Entonces, estuvo muy interesante en el momento de venir a montar, que nos echamos un mes completito, ¿no? De montaje en el mes de agosto de este año y pasar a la realidad, ¿no? O sea, a las verdaderas dimensiones, y por más que uno lo estudia, pues siempre el espacio impone, ¿no? Y más siendo un museo pues casi de 6,000 metros cuadrados, con 4 salas y bueno, pues sí son, que serán alrededor de 4,000 metros de exposición, ¿no? Sí. En las alturas. Entonces era pensar primero en la configuración de las salas, la dimensión de cada una de ellas y cómo íbamos a desarrollar la narrativa en la medida que el visitante pudiera recorrer. Entonces teníamos el primer reto de decidir si la narrativa era lineal o si se iba a interrumpir en función de los estímulos de cada una de las salas. Al final optamos por la segunda, porque lo entendimos como si fuera una obra de teatro que se define por actos, pero estos actos no iban a estar conectados entre sí, sino que iba a ser algo más a lo Beckett, ¿no? Más absurdo de pronto. Sí. Y también pensaba en la teoría del montaje de Einstein. Entonces, era coquetear, ¿no? Con la posibilidad de elaborar una narrativa escénica, ¿no? Y otra que fuese cinematográfica, sin, la verdad, sin que nos importara mucho la forma en la que se iba a suceder. Entonces establecimos que la paleta de colores, la configuración de las piezas en sala podía colindar con la otra o podía ser radicalmente distinta. Entonces, cuando finalmente atinamos con el discurso que permitía entretejer toda la exposición, ¿no? Definiendo el lugar común de la imagen, no era tanto lo que ésta nos pudiera atraer, sino de qué elementos se vale una imagen para sostenerse. Entonces era digamos, criticar la forma en la que históricamente la realidad y los relatos son producidos a partir de las imágenes mismas y cómo condicionan la realidad que nos circunscribe. Entonces, no había forma de que evitáramos el paso por la era de las redes sociales y cómo la posverdad y cómo, cómo los montajes fotográficos también trastocan mucho la forma en la que nosotros consumimos la información y de la que más de una ocasión hemos sido víctimas. Y bueno, agregando como algo a lo que nos comenta Ismael, muchas decisiones de cómo se presentan cada una de las obras o las pautas discursivas, ahora sí, de toda la exposición, fue muy en relación al que el espectador pudiera acercarse mucho a las piezas
quitando como esta barrera que existe en muchos museos, ¿no? De no se acerque, aquí hay un límite, o sea, en verdad creo que nada más hay una sola pieza que tiene una delimitación de acercamiento, pero era mucho esta cuestión de, bueno, estamos en la era de las redes sociales, entonces, o sea, ¿qué tiene que ver eso con la parte del montaje o cómo se presenta la obra, no? Pues muchísimo, porque es una relación en cómo se presentan a cómo las consume el espectador o el público. Entonces tenemos piezas donde el público se puede ir por atrás de las piezas para ver los sistemas de montaje, para ver cómo se solucionó estructuralmente. La pieza que vemos acá atrás son espejos convexos de seguridad y se puede ver por atrás cómo está solucionado, ¿no? Entonces es una forma también en el que el visitante se puede tomar como varias fotos y él nada más va a ver como el sistema de montaje. Otra peculiaridad de este proyecto fue que llegamos al museo con 16 cajas pequeñas, Wow. en consideración para un museo tan grande, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso pasa a veces cuando los recursos con los que se hace una exposición de sitio específico se terminan de producir dentro del museo, ¿no? Entonces fue una dinámica muy interesante. Nosotros pues hicimos todo el planteamiento de montaje, el diseño, el discurso con el que se presentan las piezas, bueno, más todo el discurso que trae Ismael de sus investigaciones y bueno, de toda su trayectoria. Y hubo que armar casi todo aquí en el museo, ¿no? Entonces fue un trabajo muy interesante con el equipo. Bueno, a falta como de un museógrafo, de un curador, nos tocó a nosotros tomar como esas decisiones, que fue como muy interesante. Y llevarlo a modo de conversación, porque acudimos a diferentes amigos y amigas que nos ayudaran a completar ese planteamiento. Entonces, el trabajo curatorial se llevó entre 3 personas. José Antonio Motilla, que es doctor en historia, Bárbara Velasco, que es antropóloga y presidenta del Consejo Mundial de Artesanías del capítulo de América Latina, y Daniela Fuentes Moncada, que también tiene formación en antropología. Bueno, Bárbara es chilena, Daniela es ecuatoriana, Motilla es de San Luis Potosí, y de alguna manera yo me siento muy, muy cercano a su trabajo y tienen mucha familiaridad con mis procesos, ¿no? Además de que hemos coincidido en más de una ocasión y las conversaciones y nuestras preocupaciones son afines. Así que el tratamiento museográfico, ¿no? También fue una conversación muy cercana con el museo mismo, ¿no? Desde el área que se encarga de los proyectos museográficos, pero que son como medios puentes, ¿no? Por la naturaleza de las exposiciones y la forma misma en la que el museo se ha ido construyendo desde 2016, lo entendimos también como una escritura a 4 manos. Y ciertamente lo que dice Bárbara en relación a la forma en la que las piezas se presentan, seguía conversando con esta cuestión escénica, ¿no? En la que uno está en el escenario, ¿no? y siempre tiene un lado que ve hacia el público, y el público solamente ve una parte de la imagen. Entonces, nos interesaba mucho que hubiese un desmontaje y también como un truco de magia, hacer evidente que es una producción ilusoria. Así que no tuvimos empacho en que quedasen expuestos estos sistemas, porque también creemos que es parte considerable de la obra misma. ¿Por qué? Porque revela la forma en la que el museo y su estructura se presenta, y que para nosotros era también ser muy sensatos con la forma en la que entendemos el espacio expositivo. Así que era como una incorporación del entorno para que la atención no fuese exclusiva de la pieza y presentar de una manera subjetiva al público la forma en la que la totalidad de la realidad, ¿no? se dispone. Entonces, creemos que más allá de presumir una producción artística, es un montaje de utilería.
y que los soportes o los fondos son escenografías mismas, de tal manera que el cuerpo, la presencia del público se vuelve activo, ¿no? Tal como si estuviésemos habitando un gran escenario, ¿no? Que llamamos territorio, que llamamos nación, que llamamos realidad, y que al final queda definido por conceptos muy particulares, ¿no? El objeto, el sujeto, la pertenencia, ¿no? Entre muchos otros. Wow. Sí, bueno, yo siempre le he llamado como un proyecto integral. Sí, O sea, claro. en el que en la petición por esta exposición de sitio específico, pues se tenía que trabajar a la mano de ambas producciones, ¿no? La artística y la museográfica, o la de cómo se presenta en el sitio. Y fue una mancuerna como muy interesante, porque a mí me tocó vivir todo el proceso de creación de cada pieza, y en que todo el rato se estaba discutiendo, ¿no? O sea, en la decisión de qué soporte material llevaba la pieza para la solución de montaje, y cómo y en qué lugar iba a ir. Y fue un estudio muy minucioso, pero también como muy rico, porque primero fue esta experiencia de estar viniendo muy seguido a Museo Espacio, ¿no? Y pues de Guadalajara a Aguascalientes es una nada, pues, de distancia. Entonces llega la pandemia y nos volcamos totalmente al modelo tridimensional y a tomar las decisiones de ahí con la experiencia que teníamos en nuestras memorias del espacio, ¿no? Wow. Entonces, eso también significó el decidir, ¿no? Entre los dos, vamos a hacer un montaje que sea expuesto al público y en el que el público participe en las piezas y en la disposición de cada una. Entonces fue, bueno, pues tenemos que cuidar mucho cada punto, ¿no? O sea, hasta así qué tornillo vamos a utilizar, qué sistemas de seguridad vamos a utilizar que no se vean toscos, o sea, que no ensucien las piezas, buscar siempre la limpieza, pues servirnos de la misma estructura que tiene el espacio, ¿no? Ahora sí que fue muy divertido, como todo un gran aula de juegos, un patio de juegos, donde podemos suspender absolutamente todo, pero aceptando la dificultad que llevaba esto, ¿no? Y pues fue un proceso que duró nada más el de montaje un mes, donde pues, literal nos venimos Ismael y yo a vivir acá a Aguascalientes, y pues a trabajar así, pues codo a codo con todo el personal del museo, y nosotros le llamábamos montaje escuela, ¿no? Que fue un término que adoptamos de un colega de teatro, y se nos hizo genial, ¿no? Porque por más que puede estar planeado en modelos, me tocó hacer manuales como para cosas de preproducción de montaje, de que, bueno, pues vamos a nombrar los muros, este es el eje X, el Y, explicar como esos conceptos o de vocabularios al personal del museo y entrar como en la misma sintonía. Y pues poco a poco, ¿no? A mí me sorprende porque en sí, como estaba planeado en el modelo tridimensional y en los planos, etcétera, pues quedó tal cual, ¿no? Pero uno no se imagina en el proceso, pues todo lo que sucede, ¿no? Entonces, la verdad sí fue una súper escuela. Para nosotros, aunque teníamos visualizado y representado pues casi todo, pero la escala sí impone, ¿no? Sí, no, claro. O sea, yo lo digo, yo le tengo terror a las alturas, ¿no? Para mí hubiera sido así, o sea, hubiera sido un paso más, ¿no? Está increíble escucharlos, porque justamente es lo que dicen, es un proceso muy, muy complejo, muy, muy completo y muy bonito, porque en realidad hay muchísima humildad de los dos y eso está increíble, ¿no? O sea, hay todo un proceso de entendimiento del espacio, hay todo un entendimiento de qué es lo mejor para lograr que se vea de la manera que ustedes quieren, pero también hay muchísima flexibilidad para poder experimentar, ¿no? Entonces, pues qué orgullo y muchísimas felicitaciones porque está increíble que si
voy a la exposición a verla, ya tengo todo un background en el cual entiendo perfectamente por dónde va la bola, ¿sí me explico? Porque muchas veces si uno llega como usuario, bueno, es una exposición de arte contemporáneo, la hizo Ismael, oye, a ver qué onda, pero no hay, o sea, este es un gran regalo que haya toda esta información, ¿no? Y entonces es un filtro totalmente diferente para disfrutarla, ¿no? Para fijarte en los detalles, para checar, no sé, los tensores, para checar los tornillos, para todo ese tipo de cosas que nos apasionan porque nos gustan estas cosas, pues, ¿no? Básicamente. Al final es información que no queríamos que se perdiera. Claro. Entonces, fuimos tan exigentes en esa, en ese sistema de montaje que nos parecía justo que quedase a la vista. Aunque claro, ¿no? Hay cuestiones de manufactura que también dejan ver la naturaleza de la producción, que muchas de ellas se dieron desde la lógica artesanal, ¿no? Los textiles, la cerámica, piezas y materiales industriales que dialogan con conceptos muy actuales, ¿no? Como el de postproducción de Nicolas Bourriaud o la tesis que hace Julian Reventich, ¿no? Sobre la estética de la instalación, a propósito de la teatralidad, la intermedialidad, la especificidad de sitio, y que nos parecían muy provocativos para llegar al espacio del museo. Fue una locura porque las 3 primeras semanas todo el trabajo fue en piso. Entonces había un grado de desesperación porque parecía que no avanzábamos. Entonces, mientras hacíamos los trazos, ¿no? Las geometrías, sabíamos que era como un circo, ¿no? En el que al final solamente tiras de las sogas, ¿no? Y aquello se va levantando. Y fue cautivador, porque las expresiones del equipo de montaje, del personal de custodia, era lo máximo. ¿Por qué? Porque era haber participado en un proceso muy largo, muy detallado, y del cual no se tenía plena certidumbre de cómo se iba a ver al final. Entonces, también creo que a pesar del desgaste físico, psicológico, emocional, esa última parte en la que empezamos a ver cómo se materializaba todo, fue también tener el respaldo del proceso, ¿no? Ese giro que al final te permite reconocer el valor de un proceso de investigación, de un proceso de producción y de el haber entendido bien la naturaleza del espacio. Wow. Pues qué bonito, también qué regalo para ellos, ¿no? Porque cambió totalmente su... Porque estoy segura que cuando hicieron la elevación haber sido como, ¡wow! ¿No? ¡Qué increíble! Claro. Sí, pues fue muy, pues bueno, yo digo que para mí fue como toda una universidad en estos temas como de la producción museográfica y también pues como parte de ser la productora de toda la obra para Museo Espacio y de Ismael, porque, bueno, pues las personas de aquí, de casa, pues de Museo Espacio, habían tenido en las anteriores exposiciones una participación, pero en las anteriores muchos artistas o no sé, las que venían del MUAC, por ejemplo, pues ya traen su equipo, entonces fungen más como una asistencia y en este caso fue de ayúdame a tomar decisiones, vamos a hacer un consenso, vamos a platicarlo entre todos y a ver cuál es la mejor decisión, con qué recursos contamos, con cuáles no, qué se puede conseguir y qué se puede improvisar. Entonces fue muy lindo como también poder aprender de ellos. La verdad, yo aprendí un montón de soluciones, conocí muchísima herramienta, conocí muchísimos herrajes
y cosas que pues de ahora para adelante, o sea, ya me quedó Sí. ese aprendizaje y Claro. voy a saber cómo solucionar más piezas, ¿no? Para en un futuro. Y eso estuvo como bien interesante, el generar conocimiento y que este sea mutuo, ¿no? O sea, más del aprendizaje, o sea, el generar conocimiento. Claro. Y bueno, pues ahora sí que nos hicimos como de un montón de herramientas, o sea, cada quien como en su especialidad, o sea, de las cuestiones de carpintería, de las cuestiones de herrería, de, no sé, de iluminación, de instalación eléctrica, de multimedia. Entonces, pues varios de los soportes de las piezas son muy diversos, o sea, desde lo más material como comercial, industrial, pero hasta lo artesanal. Entonces, cada sala hacemos un cambio de material donde se tiene que tener una manipulación distinta. Entonces también estuvo como muy rico ese proceso, ¿no? Decir, bueno, y ahora es como resetearnos y volver a empezar otro proceso nuevo, ¿no? Sí, Así fue. pues creo que finalmente cuando viene un nuevo visitante es conocer de nuevo o reconocer el espacio, ¿no? Lo digo para quien ha conocido las exposiciones pasadas, porque sí hay una sensibilización con el lugar y sobre todo que fue producto de una conversación en dónde se iba a colocar la iluminación, con qué apertura, cuál era el efecto que estábamos buscando, dependiendo de la hora del día, cómo luciría la muestra para una noche de museos y que pudiesen generarse experiencias distintas, más oscuras, más iluminadas. El sonido juega un papel fundamental Claro. porque permea cada una de las salas. Entonces hay momentos en los que se percibe, ¿no? Como un paisaje completo, pero en la medida que te acercas a la fuente emisora, se va alterando, ¿no? Y uno reconoce de dónde proviene y también cómo conversa con el resto de las piezas. Chicos, pues una enorme felicitación y 1.000.000 de gracias por podernos compartir su trabajo. Pues espero que seguimos platicando prontamente y espero visitarlo lo más pronto que se pueda. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición o cuáles son los tiempos para la gente que quiera ir a darse una vuelta? Pues va a estar hasta el próximo año, el 8 de mayo o finales de abril. Ahora sí que tenemos 8 grandes meses de exposición. Wow. En el cual también irán apareciendo otras piezas y en la marcha se van a ir interviniendo piezas que ya están instaladas, ¿no? Entonces es una exposición de carácter procesual, es de sitio específico, entonces pues irá mutando, ¿no? Es lo que yo digo, esto todavía no se termina. Claro. Y en octubre va a haber un seminario de conceptualización de arte contemporáneo que organiza la Universidad Autónoma y el Museo Espacio y el TEC de Monterrey para, bueno, de parte del campus Guadalajara y bueno, también de otros campus de la región occidente, donde estaremos dando talleres Ismael y yo y bueno, otros colegas también docentes y bueno, esa es como la actividad más próxima. Está abierto al público. Está abierto al público, que eso me imagino que lo pueden revisar en las redes sociales de Museo Espacio. Y pues está hasta mayo del siguiente año y estaremos haciendo un montón de actividades, ¿no? O sea, entre activaciones de pieza, la intervención de las mismas piezas, van a aparecer nuevas piezas. Entonces, pues la tarea de museografía, de montaje y de creación de otro tipo de contenidos no se terminan, ¿no? Creo que es algo como interesante del proyecto porque va a estar activo pues los 8 meses en la que se exhibe. Sí, finalmente el museo está abierto de miércoles a domingo. Tiene una cuota de acceso de 10 pesos, descuento del 50% para estudiantes y docentes y los domingos son gratuitos, ¿sí? De 11 de la mañana a 6 de la tarde. Súper, pues ahí nos veremos entonces.
Seguro. Sí, y los que puedan nada más para finalizar, las noches de museo que hacen aquí, creo que son los jueves, y vale mucho la pena porque se ve totalmente distinta la exposición de día y de noche, o sea, a consecuencia obviamente de la iluminación, pero fue algo en lo que también pues Ismael pudo participar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está una parte de nosotros en cada proceso. Sí. Súper. Y agradecerte de nuevo por la invitación. Nos encanta compartir estos procesos y bueno, celebrar que podamos atender conversaciones de este tipo, ¿no? La museografía es algo de lo cual se calla mucho, ¿no? Y es parte sustancial de las exposiciones. Pienso que es como poder acceder a la tramoya, ¿no? Ver el paso de gato, ¿no? Llegar a los camerinos cuando pues lo que finalmente recibe el público es la obra montada. Sí. Entonces, ver ese revés creo que es muy valioso, es necesario y pues qué mejor que sea contigo. Muchas gracias. Bueno, pues un beso, pásenla muy lindo y nos vemos muy pronto. ¿Sale? Hasta pronto. Gracias. Chao. Bye. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.